Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Ya avanza el calendario electoral después de que el CNE convoque elecciones a través de una cadena nacional y la convocatoria también será difundida en los principales periódicos. Hola, Diana. Hola, Mildor, amigos, muy buenas noches. El Pleno del Consejo también designó a los integrantes de las juntas provinciales electorales después de que el Ministerio de Economía y Finanzas garantizó cerca de 1.3 millones de dólares para su contratación. Aquí empezamos. Con voto unánime, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la resolución de la convocatoria a elecciones generales. Es un paso importante para la democracia de nuestro país. Esta convocatoria se realiza sobre un texto que no está en firme. Por estas razones, voto a favor con las salvedades anotadas. Voy a votar a favor de la convocatoria a las elecciones generales 2021. Además, la tarde de este jueves designaron a los vocales de las juntas provinciales electorales. Serán los garantes del respeto de la voluntad popular que se expresará en las urnas en las próximas elecciones. Lo hicieron después de que el Ministerio de Economía y Finanzas garantizó los recursos para este fin. Se asignarán aquellos recursos que permitan la contratación del personal que conforma las juntas electorales en las delegaciones provinciales a nivel nacional. Nos han asignado, si no me equivoco, 1.300.000 que nos alcanzará únicamente para contratar a las juntas provinciales electorales, pero hay muchos procesos que no podrán ser ejecutados debido a la falta de dinero. Y avanza así el calendario electoral. Tras la convocatoria, a partir de este viernes 18 de septiembre y hasta el 7 de octubre, será la inscripción de candidaturas. Estas serán receptadas y calificadas por las juntas que se acaban de conformar. La campaña electoral en primera vuelta será del 31 de diciembre al 4 de febrero y las elecciones el 7 de febrero. En el caso de haber segunda vuelta, la campaña será entre el 16 de marzo y el 8 de abril y el sufragio el 11 de abril. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Médicos posgradistas del país continúan exigiendo que se cumplan los beneficios contemplados en la ley humanitaria con la firma de contratos de servicios ocasionales. Mañana mantendrán una segunda reunión con la ministra de Gobierno para llegar a acuerdos. Esta es la respuesta de los médicos posgradistas del país tras escuchar la intervención del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, durante una entrevista. Aseguran que se sienten desamparados por la cartera del Estado que debería acogerlos, pues su principal titular contradice el primer acercamiento que se logró días atrás, luego de marchar por sus derechos. Hemos estado trabajando en las mesas con los asesores legales y el personal del ministerio que estaba preparando el reglamento. Sí, duele mucho las declaraciones del ministro. Hemos trabajado desde el inicio de la pandemia, no hemos faltado ningún día, simplemente exigimos lo que está en la ley humanitaria. La octava disposición transitoria de la Ley de Apoyo Humanitario contempla que los médicos que durante la emergencia de COVID-19 se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la Red Integral Pública de Salud y en calidad de posgradistas, autofinanciados y becados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales. No se les puede contratar a ellos, porque si es que se les contrata este momento, automáticamente perderían el sentido de ser estudiantes posgradistas. Pasarían a ser funcionarios públicos. Siendo médico, siendo colega, no sabe la crisis que vive. Nuestras familias no tienen qué comer, nosotros no tenemos qué comer. Y él desde su asiento muy cómodo nos dice que no va a dar contratos. Por tercer día consecutivo se concentrarán este viernes a las 9 de la mañana en el Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. Desde allí, portando sus mandiles blancos, marcharán hacia el Palacio de Carondelet, donde se reunirán por segunda ocasión con la ministra de Gobierno. Mantienen la esperanza de que 3.600 posgradistas del país firmen finalmente sus contratos. Daniela Valencia, 24 horas. En 10 días más podrían conocerse las consecuencias del fin del estado de excepción, coinciden expertos, aunque al momento preocupa la aglomeración en el transporte público y la flexibilización de algunas medidas. A excepción de Guayas y Santa Elena, los contagios aún son altos.
El país avanza sin estado de excepción desde hace 4 días. Definitivamente muy pronto para conocer si esto genera un efecto en las cifras de contagios, pues deben pasar 10 días más para realmente medir el cambio. Por lo pronto, la información proporcionada por el COE Nacional es que hasta este jueves son 122.257 los contagiados de COVID-19 y los fallecidos 11.086. Según las cifras oficiales, los casos confirmados se han incrementado con rapidez en Galápagos, Azuay, Tungurahua y Pichincha. Esto coincide con lo que aseguran los médicos. A excepción de la provincia de Guayas y de Santa Elena, el resto de provincias y de cantones en el país todavía hay una transmisión comunitaria. Todavía los sistemas de salud están colapsados. En Quito y la Sierra Central, las áreas de cuidados intensivos siguen al límite, algo que en este momento no está pasando en Guayaquil. Se observa incluso en las clínicas privadas. No he escuchado llenas, suelen haber camas, no están abarrotadas y las unidades de cuidados intensivos tampoco. Pero asegura este médico que actualmente sigue recibiendo pacientes, es decir, el contagio, ni siquiera en Guayaquil, se ha ido. Sí, de hecho hace unos 2 días ingresé a un paciente grave en la UCI. Pastaza en el oriente tiene la tasa más alta de prevalencia del virus. También tiene alta exposición Morona Santiago, Carchi, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo. Hasta hoy el número de muertos en el país por encima del promedio es de más de 34.000 fallecidos. Y si bien aseguran los expertos, el efecto de la eliminación del estado de excepción y de la liberación de algunas medidas se podría sentir en un poco más de una semana. Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública van atrasadas, pues hay más de 60.000 muestras represadas. Es decir, en estadísticas, este posible efecto se reflejará después. De las 6.330 pruebas procesadas en las últimas 24 horas, el 12% resultaron positivas. Dayana Monroy, 24 horas. Contra lo estipulado en la base del contrato, las concesionarias viales de la provincia de Guayas han cobrado peaje a los vehículos de la prefectura. Solo entre 2017 y 2020 el gobierno provincial canceló más de $300.000. La Contraloría tiene puesta la lupa sobre estas empresas. 20 años de concesiones viales en Guayas han entrado en una revisión exhaustiva. Dentro de sus hallazgos, la prefectura del Guayas pone particular atención al cobro de peajes, cobro del que ni el parque automotor del propio gobierno provincial ha estado exento. Conorte y Consegua, compañías privadas a cargo de más de 600 kilómetros de carreteras en la provincia, tienen 13 peajes y una estación de Pontazgo, que generan ingresos en efectivo por $5 millones mensuales. Eduardo Falqués es el actual director de concesiones del gobierno provincial. Lo lesivo de esto, que durante 20 años aproximadamente hemos venido pagando por tarifas de peajes en el Consejo Provincial cerca de $100.000 anuales. Incluso el vehículo de la unidad de concesiones, quien está obligado a hacer el control y seguimiento a las concesionarias del cumplimiento de los niveles de servicio y calidad de las vías. Según la información recopilada hasta el momento, solo entre 2017 y 2020, los vehículos de la prefectura del Guayas han pagado $377.176 por concepto de peajes, pese a que en las bases del contrato se estipulaba que la prefectura estaría exenta de este pago. Cuando ya celebran el contrato, esta cláusula desaparece y solamente manifiestan que todo vehículo exonerado deberá pagar y después pedir el reembolso de lo pagado. Esto lo corrigen en el año 2009 mediante un restablecimiento del equilibrio económico financiero, donde ponen una lista larga de quiénes son los vehículos exonerados, pero no dándonos el gozo a todas nuestras unidades, sino solamente a las de las principales autoridades del Consejo Provincial. Pero no es todo. Producto de este cobro también se verían afectados varios municipios de la provincia. En 2016, por ejemplo, el Cabildo de Yaguachi protagonizó una controversia al abrir un paso lateral para que sus vehículos pudieran evitar este pago. Muchos cantones solicitan reiteradamente a la unidad de concesiones exoneración para no solamente los vehículos de recolección de basura, incluso para tanqueros de agua. Al momento, la prefectura se encuentra recopilando información sobre los cobros efectuados entre 2000 y 2017. Según Falqués, se apunta a solicitarle a las concesionarias que devuelvan lo cobrado. A ellas hemos insistido en nuestro pedido de entrevista, sin éxito por lo pronto. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Fundamedios advierte que en el concurso de frecuencia se repetirá el mismo esquema de concentración por parte del grupo del mexicano Ángel González.
Arcotel y el ministro de Telecomunicaciones aseguran que el control se hará luego de la adjudicación de las frecuencias. El concurso de 3.096 frecuencias de radio a nivel nacional está en su fase final y los primeros títulos habilitantes se empezarán a entregar a finales de octubre, dice el ministro de Telecomunicaciones, minimizando la denuncia de Fundamedios, que asegura que la concentración de frecuencias por parte del grupo del empresario mexicano Ángel González se volverá a repetir. Busca en este concurso obtener las mismas frecuencias. Fundamedios, la investigación de Fundamedios constató que compite por 9 matrices. 9 matrices. Tropicalia, Fabu, Galaxia, La Tuya, Alfa Estéreo, Platinum, La Fabu, Metro Estéreo y Joy Estéreo. La mayoría de estas emisoras tiene presencia nacional. Su matriz se ubica en Quito y Guayaquil y suman todas ellas 19 repetidoras en provincias. Entonces tendremos 28. Y asegura que existe evidencia periodística que relaciona a 9 empresas nacionales que cuentan con 8 compañías accionistas con sede en Uruguay. 6 de ellas se ubican en la misma dirección en ese país. En Mega Comunicación, concesionaria de Fabu Estéreo, figura como accionista Andaratop, S.A., que tiene como accionista a la uruguaya Sirvana Trading, y es la única empresa donde figura Ángel González, y la preside desde el 2018, pero que establece esta red. Pero el ministro de Telecomunicaciones junto al director del Arcotel salieron al paso para decir que el concurso de frecuencias no se detendrá, que empezarán a adjudicarlas a finales del próximo mes y que han implementado un control posterior para determinar si existen irregularidades o violaciones legales. Existe una cláusula que permite revisar que todas las declaraciones que han hecho quienes concursan y quienes participan en este proceso tengan que cumplir obviamente con lo estipulado en la ley. Quienes de alguna forma no cumplan con lo que están entregando, en este caso los papeles y documentación, se llama perjurio. Mentir al Estado tiene incluso obviamente las consecuencias de ir a prisión. Y finalmente la frecuencia será revertida. El momento en que están señalando que van a actuar a posteriori, en realidad están faltando a la buena fe pública. Porque además ellos saben perfectamente que el momento en que entreguen el título habilitante generan derechos. Y es que el concurso que llevó a cabo el gobierno anterior fue declarado desierto, dice Ricaurte, entre otros cuestionamientos de Contraloría por la concentración de frecuencias en 3 grupos, el de Ángel González, el del alcalde Jorge Yunda y el de un grupo manabita. Y en este concurso se va a repetir la misma concentración, al menos en el grupo de Ángel González. La recomendación al presidente del directorio de Arcotel es: dispondrá al director ejecutivo que para futuros concursos públicos, previa a la calificación de los postulantes, esto hago énfasis, previo a la calificación de los postulantes, verifique el cumplimiento de las inhabilidades y motivos de descalificación establecidas en la Constitución, en la ley y en las bases del concurso. Lo cierto es que el concurso de frecuencias está en su fase final y pese a la evidencia de vinculación que entrega Fundamedios, la autoridad de telecomunicaciones podría dar paso a esa ilegalidad. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Asamblea Nacional cerró el primer debate de la ley de extinción de dominio tras 2 jornadas de debate. Con esta normativa esperan que se puedan recuperar todos los bienes de origen ilícito y que esos dineros estén destinados a sectores de salud y educación. Después de más de un mes, el Pleno retomó el debate de la ley que busca recuperar el dinero de actos de corrupción. Se trata de la ley de extinción de dominio. Es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado. El proceso de recuperación de bienes involucrados en actos de corrupción dicen que no debe ser burocrático y además de aplicarse la normativa, no debe existir persecución política. En estos procesos se va a requerir la cooperación internacional para recuperar bienes, para recuperar activos, para recuperar cuentas. Que no hay derecho, presidente, que aquellos que robaron estén solamente presos, fugados, pero que los bienes mal habidos siguen a nombre de ellos o de sus testaferros. Este proyecto crea un servicio de administración de los bienes que se van a recuperar. Lo que la ciudadanía busca no es que el Estado tenga una nueva dependencia que administre estos bienes, sino que se los monetice.
para que se conviertan en recursos tangibles en beneficio de la propia ciudadanía. Recuperar el dinero robado que ha sido utilizado en parte para financiar inclusive campañas electorales, para luego llegar al poder y seguir saqueando el país, es imperativo. Se establece la creación de unidades especializadas en fiscalía y además se busca especializar a jueces en esta materia para dar trámite a investigaciones patrimoniales. Ahora el trámite regresará a la Comisión de Participación Ciudadana para que se elabore el informe para segundo y definitivo debate. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y les contamos, el tráfico aéreo del país va retomando su normalidad y ya registra un incremento paulatino desde junio, desde que volvieron a abrir los aeropuertos. Más de 166.000 pasajeros han podido movilizarse. Fue el 1 de junio que los aeropuertos de todo el país volvieron a abrir sus puertas a vuelos comerciales, aunque con restricciones a causa de la pandemia del coronavirus. Desde entonces, se registra un crecimiento paulatino de pasajeros en las diferentes terminales aéreas. A la fecha, se han movilizado más de 166.501 personas. El aeropuerto de Guayaquil es el que mayor actividad ha concentrado. En los últimos 100 días, logró movilizar a 106.595 pasajeros en 1.200 vuelos. El 71% fueron internacionales y el 29% en nacionales. El mes de agosto terminamos con el 15% de la cantidad de pasajeros que transportábamos el año 2019. En este aeropuerto el 66% de las aerolíneas nacionales ya están trabajando y el 53% de las aerolíneas internacionales están operativas. Aún no hay vuelos desde y hacia Perú, El Salvador, Chile y Panamá. En este último solo se hace escala. Las autoridades recuerdan que todo viajero internacional debe traer el resultado de su prueba PCR para ingresar al país, mientras que los que lleguen en vuelos domésticos deberán llenar un formulario. Si un pasajero llega con su prueba PCR negativa, ese pasajero puede salir a la ciudad. En el caso de los vuelos nacionales, todo pasajero que llega a Guayaquil debe llenar un formulario de salud. En la terminal aérea hay personal médico del Ministerio de Salud y del municipio de Guayaquil recibiendo a los pasajeros. Sí, seguro. Mientras me salió la prueba, pues estuve un poco nerviosa, pero luego ya cuando me salió negativo, pues me sentí un poco más tranquila. Sí, la verdad que muy bien. Te atienden muy bien, hay medidas de distancia. De igual forma, se mantiene la prohibición del ingreso de los acompañantes de los viajeros a la terminal aérea. Se tiene previsto que el próximo mes más aerolíneas de Europa y Estados Unidos vuelvan a abrir sus rutas. Joana Ramos, 24 horas. Presentamos nuestro segmento Reportaje a Fondo. Esta noche Tomás Chufardi nos contará sobre la situación de la educación virtual en las zonas rurales. Hola Tomás, buenas noches, cuéntanos, danos detalles. Hola Milton, históricamente para el Ecuador ha sido muy difícil conseguir que los niños y niñas de las áreas rurales tengan acceso a la educación, y todo lo que se ha conseguido ahora corre grave peligro en el contexto de la pandemia del COVID-19. Amplias áreas sin cobertura, familias numerosas que no disponen de tecnología o recursos para obtenerlas. Algunos expertos consideran que estamos a las puertas de una catástrofe generacional que afecta a toda América Latina, y nuestro país está lejos de ser la excepción. Veamos este tema a fondo. Como en el resto de la sierra, las clases empezaron también en las zonas rurales, aunque parezca difícil de creer, porque por ningún lado se ven niños, tan solo patios vacíos, aulas cerradas y un silencio aplastante donde falta el sonido de las risas, del tropel de muchachos tras la pelota o las cadenas del columpio en su eterno vaivén. La mayoría están encerrados tratando de conectarse a sus clases virtuales. Otros dejaron la escuela para ayudar en la cosecha y otros dejan volar su imaginación en medio del aburrimiento. En algún lugar de la comunidad del Murco, en Pichincha, María convoca a sus hijos para que dejen sus labores de ayuda en el campo y se sienten frente a un celular. Parece antinatural, pero es la realidad de miles de niños que deben educarse por métodos virtuales en el contexto de la pandemia del COVID-19. Ahorita están estudiando en celulares. ¿Ya? No tenemos computadora, ni internet, nada.
María tiene 4 hijos y 3 celulares. La única forma de conectarse al internet es prepagando saldo a una operadora. Ahorita toca poner saldo, así tenga o no tenga. Pero, por ejemplo, ¿cuánto es lo que le puso al teléfono? Ahorita para 2 días, ¿no? Mi hija dice que aguanta $7. No le alcanza, y eso es para un solo celular. Solo para un celular, ¿no? Como tengo 2, 3 celulares, ya no tengo plata. En todo caso, hoy fue un buen día. Una de sus hijas está recibiendo clases sin mayores contratiempos. Eso sí, debe estar uniformada, ya que es una medida obligatoria de su colegio. No es muy cómodo, no es muy pedagógico, no es nada motivante, pero al menos por este día evitó quedar fuera de ese privilegio de aprender. Pero no todos tuvieron suerte. José representa a las comunidades que viven alrededor del lago San Pablo en Imbabura. Asegura que la mayoría de familias tienen problemas para acceder a la educación virtual. Tal vez un 70-80% de jóvenes y que la verdad no están logrando estudiarse, prácticamente se han quedado ahí. Estudiar en casa es complejo. No tienen computadoras ni tablets. Dependen de los celulares de los adultos para conectarse, pero ellos los necesitan para su trabajo o no sirven para conectarse a clases virtuales. Si bien es cierto, tenemos celulares, de pronto celulares, pero no son de gama alta, son gamas diríamos, básicos, y con lo cual no se puede en todo caso tener internet, no se puede tener WhatsApp ni todo lo demás. Además del problema tecnológico, está el del acompañamiento. Existe un número importante de analfabetos entre la población adulta y no pueden guiar a sus hijos en las tareas. Si le dejamos solamente a los jóvenes, a los estudiantes en la computadora, en el internet, de pronto ellos no están aprovechando bien. Se está viendo una situación muy compleja y se nos viene una tragedia educativa prácticamente. Su apreciación no es exagerada. El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que un 20% de la población latinoamericana no tiene acceso adecuado a Internet móvil, y la UNESCO afirma que el cierre de colegios ha afectado a 160 millones de estudiantes en Latinoamérica. Los expertos hablan de una catástrofe educativa generacional. La pandemia develó una brecha en nuestros países, demostrando que no estamos listos para una nueva normalidad basada en la tecnología. Lastimosamente no hemos podido cerrar las brechas tan pronto como hubiésemos querido, y o sea, a pesar de que ha subido el nivel de conectividad a nivel nacional, porque cuando vemos las últimas encuestas y los últimos datos de INEC, estamos en un 45% de conectividad en el país, y recordemos que hasta hace nada hablábamos de aproximadamente un 37%. Ante esto, en el campo claman por el retorno de los profesores. Yo quisiera que mejor regresen, como dicen mis hijos, que regresara a clases con los frente profesores. Ajá. Entonces ese queremos. El Ministerio de Educación está atacando el problema por varios frentes, aunque en las comunidades se quejan de lentitud. Han hecho pedidos formales para tener educación presencial, pero no hay respuesta, y no depende únicamente del ministerio. Las escuelas están listas, lo desean las comunidades, y en ese sentido estamos procediendo ya a plantear los programas pilotos en los COEs cantonales para que sean aprobados por el nacional y empezar formalmente y poder hacer un seguimiento del proceso. No somos escuchados, y eso ha habido la despreocupación del gobierno nacional, ¿no? A veces las leyes son tan generales que no aterrizan en territorio. En la segunda parte de este reportaje conoceremos cuáles son los esfuerzos que están haciendo líderes comunitarios y el gobierno para mitigar la interrupción del aprendizaje, y si es que estos esfuerzos están dando resultados, ya que cada día, cada hora sin recibir educación es tiempo perdido para siempre. Tomás Chufardi, 24 horas. Algunas comunidades indígenas han decidido optar por una educación semipresencial, a pesar de no contar con los permisos. Pero es eso o dejar que sus hijos interrumpan su educación indefinidamente. Mañana les contaremos más en la segunda parte de este reportaje a fondo. Continúan los trabajos para retirar el lodo y los escombros que quedaron en la avenida Manuel Córdoba Galarza en Pomasque, al noroccidente de Quito. Tras la intensa lluvia que cayó ayer, a esta hora ya está habilitado el carril en sentido sur-norte.
Este sonido no ha parado desde la noche del miércoles, cuando decenas de volquetas y maquinaria pesada empezaron a trabajar para retirar el lodo y los escombros que trajo consigo el aluvión. Después de 24 horas, los daños continúan a la vista. Los dueños de locales comerciales y de algunas viviendas ubicadas en la parroquia de Pomaski siguen con palas, escobas y botes, sacando toda la pesada tierra que en un par de segundos ingresó hasta cubrirlo todo. Yo he trabajado 18 años aquí y todas las cosas mías se han ido en el agua, se han acabado. Ya pasamos esto de la cuarentena que me acabó y ahora totalmente me destruyó esto. Su negocio no es el único afectado. Son más de 10 locales, un centro comercial entero, 6 viviendas y una institución educativa las que se llevaron la peor parte. Y si determinan que existen otras familias, inmediatamente se activa el fondo de emergencias. Desde el municipio explican que este aluvión se produjo por el taponamiento de una quebrada con material de construcción. Ahora las autoridades locales y la comunidad piden que la empresa de agua potable realice los trabajos necesarios en el colector de la zona para que esto no vuelva a ocurrir. Estamos con temor a que haya otra lluvia y pueda haber problemas más serios, ¿sí? Los trabajos para remover el lodo continuarán hasta el fin de semana, por lo que algunos carriles de la avenida Manuel Córdoba Galarza permanecerán inhabilitados. Usted puede tomar como vía alterna la avenida Simón Bolívar. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y en este mismo sector, Pomaski, la tarde de hoy se reportó la caída de un muro. Los equipos de rescate atendieron la emergencia y reportaron que un hombre resultó herido y una mujer falleció.